Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por el tiempo de la alabanza. Gracias porque tú estás en medio nuestro. Señor, sabemos que tú moras, Señor, en este lugar, que tú moras en nosotros, Señor. Gracias por ese amor tan maravilloso, Señor, que tú nos das. Queremos, Señor, venir en gratitud, Señor, por la oportunidad que nos das de conocerte, de servirte, de amarte, Señor. Y queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor, que este tiempo de la palabra, Señor, sea tuya, que seas tú el que hable, el que ministre, Señor, que seas tú, Señor, el que traiga el mensaje, Señor, para tu iglesia, para tu pueblo, Señor. Señor, lo ponemos en tus manos. Señor, gracias. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías 55. Gloria a Dios por su bendita palabra. Dice la palabra de Dios, Isaías 55, a partir del verso 1, misericordia gratuita para todos. Dice la palabra de Dios, a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hasta ahí. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Esta es una carta abierta, una invitación para todos. Dice, al principio dice, a todos los sedientos. Todo esto empieza con Abraham. Cuando Dios le da la promesa, Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Es una promesa que Dios le da a Abraham, y es una promesa que nos alcanza a todos nosotros. Empieza en ese momento y empieza un proceso Dios con la humanidad de Abraham y la elección de su pueblo, y a través de su pueblo a nosotros, que llega hasta nosotros esa promesa. Y aquí el profeta habla abiertamente de esa invitación. Es una invitación, ¿para qué? Es una invitación para una boda. Estamos invitados, todos estamos invitados a una boda.
Dice un poquito más abajo, a ver si lo encuentro. En el versículo 5 dice: he aquí llamarás a gente que no conociste, y antes que no te y gentes que no te conocieron correrán a ti, y por causa de Jehová tu Dios, del Santo de Israel, fíjate lo que dice, que te ha honrado. Fíjate qué palabra más preciosa que me está diciendo que somos unos honrados por Dios. Nosotros hemos escuchado su palabra, hemos recibido esta invitación, y esta invitación lo hemos hecho nuestra. Y somos partícipe de lo que Dios hace con la humanidad, de lo que Dios hizo con la humanidad, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer con la humanidad. Dios nos da esa honra a cada uno de nosotros. Dios nos da ese privilegio de formar parte de su reino, de ser parte del reino de los cielos. Y dice aquí: a todos los sedientos, venid a las aguas. Sabemos quién es el agua de vida, ¿no? Conocemos esa agua de vida. Y esta invitación está abierta para todas las personas que tienen hambre y sed de conocer a Dios, de recibir a Dios, de que estén dispuestos a arrepentirse, que estén dispuestos a pedir perdón, que estén dispuestos a humillarse delante de ese Dios que tuvo un propósito con cada una de las personas de este mundo. Pero Jesús dice, cuando en la última cena Jesús dice: esta es mi sangre del nuevo pacto, y continúa diciendo que por muchos es derramada. Que por muchos, ¿por qué no dice por todos? Porque no todos van a aceptar esa invitación. Tú y yo somos unos honrados porque hemos aceptado. Pero habrá gente, habrá personas que no van a aceptar esa invitación. Pero Dios todavía los sigue amando. Todavía Dios anhela, todavía Dios les está haciendo esa invitación a esas personas que aún no han aceptado. Dice: a todos. Esta invitación está abierta a todos. Y hay una parábola, el Señor Jesús nos da una parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 14, dice que un hombre organizó una cena, una fiesta, y envió a sus siervos a invitar a sus vecinos, a todas las personas. Casa por casa fueron invitando, pero ninguno aceptó la invitación. Uno dice: he comprado unos bueyes y los voy a probar. Excusas. Uno decía: he comprado unos terrenos, los voy a ver. Pero dale gracias a tu amo por la invitación, pero yo prefiero ir a ver mis terrenos. Otro le dice: yo acabo de casarme y tengo que irme de luna de miel. Entonces el siervo vuelve a su amo y le dice: Señor, nadie quiere venir. Todos tienen excusas, todos ponen excusas. Nosotros mismos, ¿cuántas excusas hemos puesto antes de aceptar esta invitación? ¿Cuántos peros le hemos puesto a Dios antes de aceptar esta invitación? Y hay muchas personas, nosotros estuvimos en esa situación de poner peros, de poner excusas, y muchas personas están todavía en esa situación. Entonces el amo le dice al siervo: ve por las calles y invita a todos los que encuentres, a los mendigos, a todas las personas que tú encuentres que quieran venir, haz la invitación. El Señor extiende a más personas la invitación, y el Señor dice:
va el siervo y trae a muchas personas y le dice a su amo: Señor, he traído a muchas personas, pero todavía hay sitio. Todavía hay sitio. Yo quiero que te fijes, en los bancos todavía hay sitio aquí para más personas. Y el Señor le dice: bueno, vete por los caminos, vete por los vallados y fuérzalos a entrar, oblígalos a que vengan. Y ese hombre, ese siervo fue y empezó a traer personas, empezó a obligar, aunque no querían, él los traía. Muchas veces tenemos que actuar de esa forma, obligar a personas a que vengan a escuchar ese mensaje, a aceptar esta invitación. Dice, versículo 2, dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Nosotros, antes de aceptar esta invitación, gastábamos nuestro dinero en cosas que no saciaban, en cosas vanas, en cosas temporales. Y después dice: y vuestro trabajo en lo que nos sacia. Y el Señor dice: oídme atentamente, escucha. El Señor nos dice: escucha lo que te digo. Escucha la voz de Dios y dice: y comerás del bien, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Cuando escuchamos la voz de Dios, cuando aceptamos esa invitación, el Señor ya nos ofrece un banquete diferente a lo que nosotros veníamos disfrutando, de lo que veníamos comiendo cuando estábamos en el mundo. Es un alimento diferente. Y esta invitación no se limita a nuestra vida terrenal. Esto va mucho más allá. Esto va para una eternidad. Esta invitación es para siempre. Para toda la vida. Que no nos limita hasta el día de nuestra muerte. Es simplemente un proceso. La muerte para nosotros es simplemente un cambio a un cuerpo más glorioso, un cuerpo santificado por esa sangre en la cruz. Y seguimos leyendo. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. El Señor dice: venid a mí, el Señor. Esa es la invitación que Dios hace. Venid a mí. Jesús mismo dice: venid a mí, todo lo que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Cuántas personas en el mundo viven agobiadas, con problemas, con dificultades? ¿Cuántas personas se quitan la vida porque están desahuciadas por las situaciones? Van a una eternidad sin conocer, sin siquiera escuchar esa invitación que Dios les hace a ellos. ¿Cuántas personas en el mundo mueren habiendo rechazado esta invitación? Pero gracias a Dios que nosotros hemos escuchado, hemos recibido y hemos aceptado esa invitación que Dios nos hizo. Jesús nos dijo en su momento, a cada uno de nosotros, Jesús nos dijo: venid a mí. Y nosotros hemos aceptado esa invitación. Y eso nos hace diferente. Eso hace que nosotros seamos luz. Luz. ¿Y sabes en qué posición estamos en la parábola que nos contó Jesús acerca de ese hombre que hizo un banquete, una cena? Nosotros somos ese siervo que tiene que ir a llevar esa invitación. Tú y yo somos ese siervo que fue a llevar esa invitación. Y tenemos que hacerlo, tenemos que llevar esa invitación. No importa que nos den 1000 excusas. No importa que pongan peros. Nosotros tenemos que llevarlo.
Y muchas veces vamos a tener que forzar a personas a que vengan a escuchar el mensaje, a escuchar esa invitación que Dios tiene para cada uno de ellos. Seguimos leyendo. Dice, inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, dice. Esto es algo eterno. Esto es para la eternidad. Y dice, y haré con vosotros pacto eterno. Dice, las misericordias firmes a David. He aquí yo le di por testigo a los pueblos, por jefe, por maestro a las naciones. Quiero leer estos dos versículos, lo quiero leer en otra versión de la Biblia. A partir del verso 3, lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Internacional, dice, vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré pacto eterno con ustedes, dice, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Y escucha lo que dice aquí, vean cómo lo usé a él para manifestar mi poder entre los pueblos, lo convertí en un líder entre las naciones. ¿Sabes qué? Que me he dado cuenta, cuando ayer estaba leyendo esto, el Señor trae un pensamiento a mi mente. Y yo me sitúo en la posición de ese siervo que tiene que ir a llevar esa invitación, pero aquí Dios me dice que me enseña, está hablando de David, que lo usó a David para demostrar su poder, para levantarlo como un líder a David, de la misma forma que Dios usó a David. Dios quiere usar nuestras vidas. Dios quiere levantar nuestras vidas como líderes. Líderes en el lugar donde estemos, en nuestras casas, con nuestros vecinos. Dios quiere que seamos líderes. Que seamos luz, ejemplo para todas las personas. Que nuestra simple forma de hablar sea una diferencia para las personas, que se den cuenta de que hay algo diferente en nosotros. Que nuestra forma de tratar a las personas sea una diferencia, de que ellos vean de que hay algo diferente en nosotros. De que nuestra forma de hacer las cosas dé un testimonio de que hay algo sobrenatural en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que seamos un testimonio en el lugar donde estemos. Es cierto, tenemos que llevar esa invitación a las personas, tenemos que ocupar el lugar de ese siervo, de ese esclavo que fue a llevar esa invitación, pero Dios no quiere que simplemente nos quedemos allí en esa posición. Dios quiere levantarnos a cada uno de nosotros como líderes. Sea cual sea el lugar donde estemos, en el barrio, en tu ciudad, en tu país, sea cual sea el lugar, Dios quiere levantar la vida de cada uno como líderes espirituales para levantar a otras personas, para ayudar a otras personas, para guiar a otras personas a aceptar esta invitación que Dios nos da y que Dios extiende a todas las personas. Sigo leyendo. Versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Hoy es el tiempo, estamos en el tiempo en la que Dios se deja encontrar. Dios, aquí el profeta me dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Todavía hay tiempo de encontrar a Dios. Jesús dice, yo no echo a nadie afuera.
Yo recibo a todos los que vienen a mí. Y dice Pablo, ¿cómo escucharán? ¿Cómo conocerán de aquel que no han escuchado? ¿Cómo van a recibir si no conocen a ese que entregó su vida por ellos? Y es para eso que tú y yo estamos, para extender, para llevar ese mensaje de salvación, para llevar esa invitación a todas las naciones. Dios se lo prometió a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y somos nosotros encargados de llevar el evangelio aquí en este país. Dios nos ha plantado aquí, muchos hemos venido de otros países, Dios nos ha plantado aquí y es aquí el lugar donde nosotros tenemos que extender este mensaje que Dios quiere llevar a la humanidad. Versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Siempre nos han enseñado de que cada promesa que Dios nos da tiene una condición. Aquí tenemos una promesa de que si aceptamos esta invitación que Dios nos da, Él nos dará del agua de vida. Pero ¿cuál es la condición que el Señor nos pone? Lo tenemos en este versículo. Versículo 7. Deje el impío su camino. Esa es la condición que Dios nos da para que podamos recibir ese regalo. Que dejemos nuestros caminos, nuestra vida anterior, que renunciemos a nuestro hombre anterior, que dejemos que muramos a ese hombre viejo y que dejemos que ese ser que Él hizo nacer en nosotros empiece a crecer. Empiece a crecer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En perdonar, lo dice el salmista, que Dios es grande en misericordia y en verdad. Que Dios, cuando dice algo, cuando Dios te da una promesa, Él cumple esa promesa. Dios es fiel, lo hemos cantado. Dios es fiel a su palabra. Y cada punto de su palabra, Él lo cumple al pie de la letra. Eso es algo que no debemos dudar en ningún momento, de que Dios, cuando te da una promesa, Él lo va a cumplir en tu vida. Dice el 8, sigamos con el 8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Aquí llegamos al punto de que muchas veces no comprendemos lo que Dios hace. Y muchas veces llegan dudas, llega muchas veces incredulidad, porque muchas veces las dificultades, las circunstancias nos agobian. Pero tenemos que tener la seguridad de que todo tiene un propósito. Dios tiene un propósito, y Dios dice, el que empezó la buena obra en vosotros, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Y muchas veces Dios se vale de los problemas, de las dificultades, para ir removiendo cosas de nuestro interior, para ir limpiándonos de cosas que a Él no le agradan, de cosas que nos apartan de Él. Él irá usando nuestras lágrimas, nuestros llantos, nuestros lloros, para hacer un proceso de moldeado en nuestra vida. Él desea que nosotros seamos un vaso de barro en manos del alfarero. Y muchas veces nos resistimos y no permitimos que Dios sobre en nuestra vida. Dejamos que
obre en cierta parte y hay otras partes que nos resistimos, que no queremos que Dios cambie nada allí, pero en esa situación el Señor se vale de los problemas y las dificultades para empezar a cambiar cosas, para empezar a cambiar nuestro interior, lo que es nuestro nuevo ser, que vaya creciendo, que nos vayamos llenando de su presencia. Que nos vayamos llenando de su presencia. Y seguimos leyendo. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Aquí el Señor me está dando un ejemplo. Estamos hablando de su palabra. Esta invitación que tenemos a través de su palabra. Yo quiero volver a leer otra versión de la Biblia. El versículo 10 dice: la lluvia y la nieve descienden de los cielos. Sabemos, ¿no?, el proceso de la lluvia, que cae el agua y se queda en el suelo. Aquí me dice, lo que me está queriendo decir es que la lluvia cae, pero no vuelve a subir de la forma en que cayó. Dice: y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Es un proceso de la naturaleza. Es un ejemplo que Dios me da. De esta misma forma, Dios hace que su palabra trabaje y tenga el mismo proceso. Llueve, el agua se cae, se queda en el suelo, riega la tierra, hace crecer el grano, y dice: el agricultor produce semilla y el pan para el hambriento. Todo es un proceso que nos lleva a tener un fruto que es el pan. Y de la misma forma, me dice Dios, lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce frutos. Logrará todo lo que yo quiero. El Señor está hablando de su palabra. Y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Dice: en todos los lugares donde yo la envíe. Allí es donde entramos nosotros. ¿Quién es el que tiene que llevar esa palabra? Esa palabra, la palabra, cuando yo estoy hablando con una persona, esa palabra viene directamente de Dios. Yo se la entrego a esa persona. Dios me dice que esa palabra se queda en esa persona, empieza a hacer, empieza a obrar. Esa palabra hace lo que Dios quiere en esa persona. Después esa palabra vuelve a Dios. Pero no vuelve sin que esa palabra cumpla su cometido, su propósito en la vida de esa persona. Amén. ¿Se comprende, no? Eso es lo que el Señor me dice acerca de su palabra. Este libro tan poderoso, tan maravilloso que Él nos dejó, en el cual en este libro tenemos la invitación. Esa invitación que nosotros hemos aceptado. Y esa invitación que el Señor quiere que nosotros volvamos a compartir con otras personas. Esa invitación, el Señor nos da la promesa de cuando nosotros aceptamos esa palabra, Él dice: venid a las aguas. Él nos da esa agua de vida. En Apocalipsis 21 dice, 21...
Apocalipsis 21:6 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Qué promesa más grande estamos recibiendo del Señor. Qué promesa más maravillosa. Yo no sé si tú logras dimensionar lo que el Señor nos está diciendo aquí. Él nos dará del agua de la vida. Y dice algo importante. Yo le daré gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? Aquí me habla de dinero, de precio. Isaías 55 me habla de precio. Dice, comprad. Comprad. ¿Sabes por qué habla de precio aquí? Porque todavía no se había pagado el precio. Ese precio se pagó en la cruz. Cuando Jesús derramó su sangre por nosotros, Él pagó este precio que el profeta me dice, venid y comprad. Dice, y además me dice, venid y comprad y comed. Comprad sin dinero, porque el precio es precio de sangre. Precio de sangre que fue pagado por nuestro Señor Jesucristo, Salvador. Pero en Apocalipsis me dice más. Dice, yo le daré gratuitamente de la fuente de la vida. Y fíjate aquí lo que me dice. Aquí me da otra promesa el Señor. Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué poderosa promesa el Señor nos da. Qué regalo tan maravilloso el Señor nos da. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué cosa más grande el Señor nos da. Qué promesas más maravillosas recibimos de nuestro Señor. Pero hay más. Él dice, al que venciere, éste heredará todas las cosas. El versículo 8, pero, hay un pero. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una promesa trae una condición. Aquí me dice, al que venciere, él heredará todas estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero aquí me pone la condición. Dice, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hay un pasaje en el libro de Ezequiel que dice, si el justo pecare y no se arrepintiere, no recuerdo muy bien textualmente, pero dice más o menos así, si el justo pecare y no se arrepintiere, dice, no vendrá memoria de él. Dios me dice, un solo pecado puede hacer que yo pierda todas estas promesas que el Señor me da. Un solo pecado, una sola mentira puede borrar
todas las cosas que yo hice por Dios. Y dice, es que es muy fuerte lo que dice. Dice Ezequiel, dice, y no habrá memoria de él. Una vez que una persona vaya al infierno, ya nadie se va a acordar de esa persona. Porque el Señor es tan misericordioso, tan bueno, que no va a permitir que una madre se acuerde de que su hijo está en el infierno. De que un hijo se acuerde de que su padre está en el infierno. El Señor no va a permitir que una persona viva una eternidad sabiendo que su hermano, que un familiar, que un amigo está en el infierno. Entonces, todas las personas que van al infierno se borra toda memoria de esa persona. Ya nadie se acordará de él. Qué castigo más terrible, ¿no? Aparte de sufrir una eternidad en un lago de fuego, ya nadie se acordará de esa persona. Eso me lo dice la palabra de Dios. Nadie se acordará, ya no habrá memoria de ese hombre, de esa mujer. Imagínate en la soledad allí, de la oscuridad, del sufrimiento. Pero esa persona se acordará de que tuvo madre, de que tuvo hijos, de que tuvo amigos. Pero nadie se acordará de él. Qué castigo más terrible, ¿no? Jesús nos dice, velad y orad constantemente. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos duros. Yo creo que los tiempos se están cumpliendo. La palabra me dice que van a suceder muchas cosas, terremotos, pestes, enfermedades, y eso lo estamos viviendo en carne propia. Pero todavía hay esperanza. Gracias a Dios nosotros hemos recibido ese regalo, hemos aceptado esa invitación. Pero todavía hay esperanza para muchas personas que están en el mundo. Sabemos que no todos van a recibir esta invitación, pero eso no debe ser un impedimento, un obstáculo para que nosotros sigamos llevando ese mensaje de salvación a las personas del mundo, a las personas que no conocen de Dios. Llevar el mensaje y clamar misericordia para esa persona. Porque Dios escucha la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Puede mucho. Y tu oración vale mucho, puede mucho. Puede mover legiones de ángeles. Puede mover la mano de Dios hacia una persona o hacia circunstancias. Eso es lo más poderoso que Dios nos da, la oración, el pasar tiempo, el buscarle, el anhelarle con todo nuestro corazón. Hay una cosa que el Señor trajo cuando yo estaba leyendo esto. El Señor trajo algo a mi mente. El Señor es grande en misericordia. El Señor tuvo misericordia de nosotros, y el Señor va a seguir teniendo misericordia de muchas personas más. El Señor me enseña a mí que el mandamiento más grande que Él nos da, ¿cuál es? Amarás a tu Dios. El primer mandamiento, amarás a tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. ¿Sabes por qué ese es el primer mandamiento? Porque cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, San Pablo le dice a los colosenses, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto.
Cuando tú amas a Dios con todo tu corazón, tú creas un vínculo perfecto con Dios. Un vínculo de amor. Cuando tú tienes ese vínculo con Dios, el amar a Dios por sobre todas las cosas, ¿sabes una cosa que el Señor me enseñó? Ya no te va a costar tanto amar a tu enemigo. Cuando tú estás lleno del amor de Dios, ya no te va a costar tanto amar a tu prójimo. Porque tú has creado un vínculo perfecto entre tú y Dios. Estás amando a Dios con todas tus fuerzas. Y ese mismo amor que tú recibes de Dios es lo que tú das a otras personas. Y ya no te cuesta. Esa persona a la que tú odiabas antes cuando estabas en el mundo, sucede algo que tú sientes un amor, una compasión por esa persona. ¿Por qué? Porque hay un vínculo entre tú y Dios, un vínculo perfecto que se llama amor. Y cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas, cuando cumplimos ese primer mandamiento, se dice, el segundo más importante es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú cumples el primer mandamiento, ya no te cuesta tanto cumplir el segundo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando tú amas a tu prójimo, estás amando a Dios. Cuando tú aprendes a amar a Dios, aprendes a amar a tu prójimo, porque es el mismo vínculo que tú tienes con Dios. Ese mismo amor tú traspasas a la otra persona. Aunque esa persona no lo reciba, ese amor está en su vida. Y es ese mismo amor que va a hacer que la misericordia, que Dios tenga misericordia en algún momento de esa persona. Por ese amor que tú le tuviste a esa persona. Dios ama al que tú amas. Por eso dice Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque todo lo que tú estás amando, a todas las personas que tú estás amando, Dios los ama a ellos. Porque es el mismo amor, ese amor no se puede dividir, no se puede partir. Es el mismo amor. Y es el mismo amor que Dios siente por esa persona. Esa persona que vive en frustraciones, en dificultades, en pecado, en maldiciones, ese mismo amor Él siente por esa persona. Es por eso que necesitamos ocupar el lugar de ese siervo que va a invitar a las personas, el que lleva la invitación que Dios nos deja en su palabra. Debemos ocupar esa posición. Porque eso es amor. Eso es amor. Tú creas un vínculo perfecto con Dios. Y dice, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante es el amor. El amor de Dios. Amén. Que Dios te bendiga.